Bueno, buenos días. Vamos a ver si, para respeto a los demás, vamos a ver si nosotros somos respetuosos con los horarios. Es una alegría estar en esta casa una vez más. Y es una alegría tener que coordinar un panel con los jefes. Así que vamos a intentar portarnos bien. Pero bueno, nos toca ver cómo generamos situaciones ganar-ganar, cómo podemos beneficiarnos una actividad, cómo potencia la otra. Eso es lo que es el desafío de este bloque. Así que con mucho gusto invitamos primero a nuestro director, a Walter, que se arrime, y ya lo invitamos a que haga uso de la palabra. Creo que el contexto de lo que se ha venido hablando y un poco lo que mencionábamos en la introducción, la idea es hacer una charla que en definitiva genere la discusión, ¿no? Así que un poco nos planteamos este título de cuánto producen las pasturas en la rotación, tratando de revisar alguna información más vieja en el tiempo, y desembocar también en la información que tiene un poco más recientemente INEA a través de lo que es lo que se está generando en la unidad de Paso de la Laguna. O sea que es un poco la hoja de ruta, hablar un poquito de esos antecedentes, hacer algunas reflexiones sobre la UPAC, de qué cosas o qué características tenías, un poco en cuenta que en ese análisis que hacían hoy al inicio tanto Pablo como Nacho, tenía un destaque dentro del punto de su productividad, y eso de alguna manera hay que enmarcarlo de cuáles eran las características de esa unidad de producción. Algunas pasturas que consideramos que son complementarias, que pueden ser integradas en esos sistemas. Y bueno, y finalmente hacer hincapié en las nuevas rotaciones del Paso de la Laguna de dos miradas. Una es de lo que son los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, como me gusta llamarlo mejor, y la producción de las pasturas que están actualmente, ya sea pasturas cortas o pasturas más largas. Como antecedente, obviamente que no podemos evitar mencionar la historia de la estación, que de alguna manera se relaciona con muchos de los trabajos en el área de arroz ganadería, con quienes nos precedieron y trabajaron en el Paso de la Laguna, que están ahí, Carloma, Rierson, Bonilla, Acevedo, Raúl Bermúdez, en fin, otros. La era de la UPAC, como mencionaban hace un rato los compañeros, un poco liderada por Enrique y otros colegas, pero también vale la pena hacer la mención a lo que eran los trabajos en el norte del país, sobre todo en la década del 2007, 2010, en Paso Farías, y también todo el tema de la transferencia que se hizo en su momento con los trabajos que Carlos hizo en el norte con el grupo GAN, ¿no? Así que creo que hay una serie de elementos que de alguna manera hacen a lo que ha sido la generación de información y la transferencia de mucha de la tecnología asociada a la rotación de arroz y pastura. Un elemento que también vale la pena mencionar es, como decía Nacho hoy, lo que fue el Giprocar del y creo que hay 3 o 4 elementos bien importantes de lo que fue ese Giprocar en cuanto a los resultados, ¿no? La UPAC figuraba con un nivel de productividad importante y cierto despegue en función de algunos predios comerciales. Había una reflexión también que surgía de ese documento que está en la publicación del proyecto FPTA 151, que es los manejos de las pasturas eran relativamente conservadores, la producción forrajera, y ya lo dijeron, no se expresaba en todo su potencial. Había un concepto de manejo nutricional de las pasturas muy dependiente de lo que era la rotación asociada al arroz en sí mismo. Conceptualmente el arroz era el que daba todo y que daba una residualidad para las pasturas, y en base a eso las fertilizaciones de las pasturas eran moderadas. Y eso creo que en la ecuación actual es una cosa conceptualmente que lo debemos cambiar plenamente, ¿no? Cuando uno habla con los colegas y un poco lo que ha sido la transformación productiva en los rendimientos del arroz, eso hace que
no podamos pensar que la residualidad que queda de un cultivo que produce 9, 10 mil kilos sea la misma de cuando teníamos valores más bajos de productividad. Entonces, sin duda eso tiene que haber conceptualmente cambiado y en ese marco también debemos pensar un poco diferente. Y por último, el fin de ciclo de las pasturas de ese relevamiento del Kiprocar terminaban en pasturas relativamente degradadas, con mucha gramilla, y eso de alguna manera condicionaba lo que venía después. De lo que estuve relevando de lo que se había hecho en el norte, hay un periodo ahí del 2007-2010 fundamentalmente donde se buscó hacer algún proceso de intensificación, de validar muchas de las tecnologías, particularmente los laboreos de verano que se habían desarrollado acá en el este, y de cuantificar algunos coeficientes y valores, distintas alternativas de utilización con animales, fundamentalmente en recrías de terneros, invernada de vacas y algunos engordes de corderos fundamentalmente. Ahí hay algunos ejemplos de lo que fueron esos ensayos hechos ya por Paso Faría, que de alguna manera trataron de validar mucho la tecnología de siembras de verdeo sobre rastrojos de arroz por distintas vías o los laboreos de verano, ¿no? Ahí hay datos de fechas de siembra, dosis de semilla, manejo de la fertilización, que de alguna manera se reflejaban en productividades interesantes. Acá hay algunos datos también de lo que en esos experimentos para la zona norte, y algunos comentarios que surgen de cuáles son necesidades, problemas esos, que surgieron de esos trabajos, ¿no? Como ven ahí en el primer ensayo, con requeridas de terneros, niveles de ganancias muy interesantes. Sí, y obviamente a diferencia de lo que es nuestra región, las siembras muy tempranas implicaban en algunos casos de estas evaluaciones a veces un problema de implantación del ryegrass por alta temperatura, cuando era en una siembra muy temprana, que es claro comparativamente con lo que pasa en nuestra zona. Ahí hay otros ensayos con vacas, también estudiaron sistemas de pastoreo, una conclusión breve de esos experimentos, que periodos relativamente cortos de esas invernadas no reflejaban mejoras por un sistema de pastoreo rotativo continuo, sino que eran, dado lo breve de los periodos de invernada, no significaban mejoras del manejo. Y después también, desde el punto de vista ovino, como recién lo mencionaban, una oportunidad complementaria de generar un producto más en el sistema, ya sea con la inclusión de suplementación, para manejar el tema de la carga, también como una alternativa más. Creo que valía la pena hacer esta reflexión de lo que se ha hecho en el norte también, porque es parte también de la zona que nos toca a considerar. Pero bueno, vayamos un poquito a la UPAC. Ahí está un poco la secuencia de lo que se hacía, de lo que era pasturas que eran relativamente cortas en su fase de pastura, la pastura clásica de ryegrass blanco lotus, sembrada por avión, sin fertilizar al año de siembra, y una fertilización en el segundo año. Y bueno, con los periodos de lo que eran los laboreos de verano, y la siembra o no de verdeo a través del ryegrass, o la regeneración, tanto de los periodos de regeneración de la paradera o de los mismos ryegrasses. Aquí ya se generaron en algún momento las primeras discusiones de los cambios que deberíamos hacer en este sistema, que creo que la ventaja, y un poco Nacho lo decía, de la sencillez que tenía, y algunas características que incluso eran parte de lo que me parece era la fortaleza en cuanto al manejo de la carga, al tema del momento de salida de los animales, que reflejaban esa producción que se logró estabilizar en unos 250 kilos de peso vivo al año. Y
Pero bueno, empezaron a surgir después un poco el tema de lo que era cómo manejamos los periodos menos productivos o improductivos del sistema, ¿no? Es decir, hacemos o no la introducción de especies vía siembra, o esperamos a que se regenere un raigrazo, una pradera después del laboreo de verano. Simplemente a modo de lo que era la productividad, acá hay algunos trabajos de lo que llevó adelante Virginia Pravia en el periodo de la UPAC, un año ahí del año 2009, que reflejan ese sistema que tenía, por un lado, un área adicional que era las áreas de loma, que no entraban en la rotación arrocera, que estaban mejoradas con mejoramientos de campo, fundamentalmente de Lotus Macu y Lotus Rincón. Las áreas estas de verdeos, que ya sea raigraz de siembra o regenerado, y la pradera regenerada, y lo que es la producción de la pradera sembrada, tanto en su primer año como en su segundo año. Ese era un poco el esquema de este sistema, que de alguna manera una de las características que tenía era que era cuidadoso con el tema del verano. Hoy ya se mencionó, Nacho lo mencionaba, un poco de la importancia o de lo grave que es el verano en cuanto a la persistencia de las pasturas, y de alguna manera este sistema tenía una particularidad que descargaba mucho de los animales antes de llegar al verano. Entonces eso de alguna manera reflejaba que la productividad de esa pastura, fundamentalmente en el segundo año, fuera muy importante. Pero también nos hizo algunas discusiones en cuanto a lo que era el peso que nosotros poníamos en cuidar esa pastura, que es relativamente corta, por todo el tema de manejo de semillazón y utilización, que podía ser un poco más importante. O sea que eran las primeras discusiones en cuanto a cómo, de alguna manera, reordenar este tipo de rotación. Ahí hay algunos datos de la productividad de las distintas pasturas, pero bueno, ahí abajo está un poco la producción total. Si la consideramos solo como el área efectiva de pastoreo, estábamos en las 7,5 toneladas. Si la consideramos al total del área de la rotación, unas 5 toneladas. Con las distintas variantes de lo que es la productividad de praderas de primer año, mayor productividad, más de 8 toneladas en las praderas de segundo año, y los raigrazes, bueno, con la variación de si es regenerado o no, en cuanto a su productividad, y los mejoramientos haciendo un aporte bastante interesante también en el sistema, que de alguna manera eran elementos interesantes para ayudar a ese alivio de carga en algunos momentos del año en el sistema donde estaban las praderas y el arroz. Acá un poco la distribución, una tendencia a ser más primavero-estival el sistema, y el otoño, que en realidad siempre es el momento más de cuello de botella de esto, no solo por la producción ahí, porque bueno, se achica el área y en definitiva muchas de las siembras están empezando, entonces de alguna manera la contribución de forraje en el verano es un poco menor. Datos que estaban asociados hace año, en definitiva están ahí en torno a los 220 kilos de peso vivo producidos en total. Había un componente interesante de producción de carne ovina sobre los laboreos y las siembras de raigraz, que también eran un componente importante. Yo estuve tratando de juntar información de esos años, de otros trabajos, incluso de la década del 90, algunos trabajos que hicimos de monitoreo ahí por Varela incluso, de muchos años. Y en términos globales, uno cuando analiza la productividad de estos sistemas, y lo que encuentra es 5, 7 toneladas y media como un rango de productividad del sistema. Las utilizaciones de esto y algunos otros trabajos que tengo, 45, 65%. Y si uno suma determinadas conversiones de lo que es considerando toda la base forrajera, podemos estar, dependiendo de las pasturas, ¿no?
nos podemos mover un poco de entre tal vez 15 kilos de pasto para hacer 1 kilo de peso vivo en lo que son esas praderas que en definitiva tenían una tendencia a tener componente alto de leguminosa. Materia seca. Cuando uno se aproxima a mejoramiento de campo, que en definitiva pueden tener variación en la composición de la leguminosa, podemos estar por encima de 20, 25 o algo más de kilos. Cuando esto uno lo traduce en otro tipo de pastura, bueno, en pasturas tipo litoral más intensiva, uno está hablando de 10, 12 kilos, praderas de festuca puras, como algunas de las que tenemos en Palo a Pique, estaremos entre 17 y 18, mejoramientos clásicos que los que hacemos acá en el este, 20, 22, esos en términos generales lo que hemos relevado. ¿Esa disponibilidad es a ras del suelo? Sí, al ras. En definitiva, cuando uno hace todas estas cuentas, de alguna manera encuentra que esos valores de 180, e incluso era un poco lo que mostraba desde el sistema Nacho hoy, 170, 180 kilos, a nivel comercial, o los 250, 270 kilos que en la UPAC sacamos, es lo que se contabiliza haciendo, un poco utilizando algunos de estos factores que estoy mencionando acá. Pero nuestra idea hoy es un poco discutir dónde estamos parados y qué cosas podemos hacer mejor para, en definitiva, incrementar esos niveles de productividad y de alguna manera mejorar parte de la ecuación que se estaba hablando, ¿no? Acá un poco algunos aportes que me brindaron Virginia Pravi y Terra de un trabajo que hicieron también con la gente de arroz, para estudiar todo el tema de fijación biológica del nitrógeno. Entonces hicieron algunos trabajos en distintas zonas, y creo que lo bueno es eso acá, reflejado datos de Rincón, Río Branco, La Séptima, India Muerta, de lo que es productividad de pasturas de distinta edad, sembradas por los productores, sobre la cual línea hizo ensayos donde de alguna manera saturó el fósforo para ver la expresión del potencial de la pastura. Y surgen ahí algunos datos interesantes, ¿no? Para las distintas condiciones, pero hay un dato bien interesante, por ejemplo, de productividades en lo que es India Muerta, de más de 13, casi 14 toneladas de forraje en una pradera de segundo año, ¿no? Que se da obviamente con condiciones de suelos muy buenos, con alto contenido de materia orgánica y demás, pero que muestran cierto potencial que a veces no tenemos del todo presente, ¿no? Y bueno, valores intermedios, particularmente en los segundos años, de 9, ahí en Río Branco, se llega hasta incluso algunos años de 9 toneladas, algunos otros años más complicados que cae, sobre todo el año 2009 ahí, pero 8 o 9 toneladas son valores que aparecen bastante frecuentes para esas distintas regiones. Un elemento que se medía en ese trabajo y era importante mencionar, me parece, asociado también a lo que mencionaban hoy Pablo y Nacho, es la composición botánica de esas pasturas, ¿no? Que saturadas en fósforo, en algunos casos pasamos a desbalances bastante importantes del contenido de leguminosa. Estamos hablando de 60, 70% casi en algunos casos, y bueno, sin duda eso traducido en praderas comerciales sería un problema bastante serio, y creo que estaba un poco en consonancia con lo que hablaban de los problemas que mencionaban los productores en cuanto a algún desbalance y a los problemas de meteorismo y de manejo, ¿no? En esa década del 2005, 2010, nosotros estuvimos también trabajando y recreando cosas que se habían hecho en el pasado, particularmente en el uso de algunas pasturas que estaban fuera de la rotación, pero que de alguna manera eran complementarias al sistema. Tal es el caso de las estivales, ¿no? Entonces, de alguna manera eso era una línea de trabajo que buscaba reducir las limitantes del verano, como se mencionó, particularmente en los casos de déficit que había, reducir la intensidad de pastoreo en el verano, de las pasturas de la mezcla clásica, y por ende, bueno, bajar la incidencia de la persistencia, los problemas de persistencia que hubiera, y de alguna manera como un elemento también que permitiera, si era el caso, mantener la carga en el sistema o no, ¿no?
cuando uno entra en eso, en tratar de resolver esa problemática, bueno, ¿qué opciones tiene? Y el primer caso, bueno, capaz que lo que hicimos en la UPAG o lo que hacían en la UPAG, el equipo, yo lo traté de nombrar ahí como sistemas más estacionales, ¿no? Es decir, bueno, yo descargo a diciembre y sé que el verano voy a pasar con una menor carga y bueno, eso es armar los sistemas de manera diferente para tratar de enfrentar el problema. Creo que hay también toda una oportunidad de integrar lo que son áreas de desperdicio o menos utilizadas y de alguna manera potenciar su producción. Creo que la mejora en cobertura de los campos, en definitiva, en muchas de esas áreas, hay especies que de alguna manera colonizan muy bien y de alguna manera podrían ser un elemento, de alguna manera, de agrandar la cancha, ¿no? Los bordeos estivales, yo creo que son una posibilidad, pero tienen, me parece, sus limitantes y de alguna manera no creo que no tienen en su uso la fuerza que de pronto tienen en otras zonas, ¿no? Entonces por ahí surgía de pronto la oportunidad de que los llamamos bancos de forraje a áreas estratégicas de alto potencial, que incluso puedan ser regadas o donde se use un uso intensivo del nitrógeno, particularmente la C4, pueden ser una opción. Tal vez el ejemplo más clásico de acá de la regional y ha sido todos los trabajos que hizo Carl Lomas desde la década del 60-70, estudiando todas las subtropicales, donde bueno, la cetaria era la especie que por lo menos aparecía con más tolerancia al frío en nuestras condiciones y tenía un comportamiento productivo interesante. Y bueno, fue un poco de las que más se promocionó en su momento. Y así que ahí entre el 2008, 2010, 2011 hicimos unos trabajos en Paso de la Laguna con el uso de cetaria con riego. Acá hay algunos cuadros de esa información, que el trabajo se condujo junto con Virginia Pravia. Y acá hay bueno, unos datos de lo que fue en el periodo noviembre de 2008 a abril del 2009. En distintas dotaciones, entre 2,5 a 5 novillos por hectárea. Y bueno, en la globalidad, ganancias que estaban en torno a los 500, 550 gramos por día, cargas más altas, un poco más bajo, y permitían producciones de peso vivo por hectárea en torno a los 350 a 370 kilos, dependiendo de la dotación como máximo, ¿no? Otro trabajo que hicimos en el mismo sentido, año 2011, pero fue básicamente en el periodo de verano, de enero a abril, un poco también la misma tendencia, producciones totales de carne que figuran acá en la esquina de abajo de 360 kilos, 330, y uno ve claramente que en los primeros ciclos de pastoreo hay alta performance, en la medida que avanza el ciclo de la especie y empieza más pérdida de calidad y encañazón, bajan las ganancias, pero igualmente se logran para el periodo ganancias que llegan incluso con cargas relativamente bajas, más de 700 gramos, 500, 600 gramos, ¿no? Estos ensayos eran bajo riego, en el ciclo se hacían 5 o 6 riegos estratégicos por superficie, y un poco lo interesante de esto es que es manejar, el concepto creo que es de manejar un verdeo permanente, ¿no? O sea, el trabajo era pastoreos entre la estación de crecimiento, noviembre, abril, descanso para pasar el invierno, limpieza de fines de invierno, principio de primavera, posibilidad de hacer fardo con ese forraje que quedaba en el verano, del remanente del invierno y que de alguna manera podía ser una fuente de fibra al sistema que a veces nos falta, y aplicación de urea y riego eventual, ¿no? O sea que en definitiva era una alternativa complementaria en potreros donde no estaban en la rotación y que de alguna manera lo usábamos como auxiliares en todo el sistema. Bien, pasamos ahora a lo que es
la UPAC, perdón, la nueva rotación de Paso de Laguna. Ahí están las 6 rotaciones que están integradas: arroz solo, arroz con otros cultivos, sorgo, soja, arroz y praderas, praderas cortas, praderas largas, en distintas combinaciones. Vamos a tratar de resumir, por un lado, lo que son los cultivos de cobertura, y por otro lado, la producción de las praderas cortas y las praderas largas. Cuando hablamos de los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, bueno, ahí está un poco la idea para lo que sirven, y en realidad yo creo que lo importante de esto es cambiar el concepto que tenemos en la cabeza de lo que representan. En el pasado creo que lo miramos mucho por el lado de uso del suelo, pero no tanto del manejo de los nutrientes, y creo que ese ha sido el cambio sustantivo que ha ocurrido en otras áreas, en lo que es los cultivos de soja en la región, pero me parece que deben atenderse en esta zona también. Los cultivos de cobertura en estos ensayos de rotaciones de Paso de Laguna no se fertilizan, no se pastorean. Siempre que están en el arroz se usa una leguminosa entre los arroces. Después del arroz se siembra una gramínea y antes de la soja también se siembra una gramínea. Lo que hemos probado es raigras, alejandrino, subterráneo, vesiculoso, entre otros, especies. Las labores las siembras están en abril, principios de mayo, hasta septiembre que se quema, y estamos en un periodo de uso de entre siembra y quema de la próxima siembra de cultivo, entre unos 130, 150, 160 días. Algunos datos. Esa es la productividad de todos los sistemas en función de las distintas rotaciones. Pusimos un esquema que en las cajitas esas está el 50% de la producción. Ahora vemos picos de más de 4.000, o sea, el 25% de los datos que están por arriba, podemos llegar a cerca de 4.000, o valores tan bajos como casi cero, ¿no? Por tanto, el primer concepto acá es la variabilidad, y no hay tanta variación dentro de las rotaciones en la producción de los cultivos de servicio. Existe interacción entre el antecesor, de dónde viene, si es arroz, sorgo, soja, y la productividad. Y bueno, hay algunas variaciones, y vemos que en algunos casos, particularmente cuando se usa el trébol alejandrino, la variabilidad es un poco mayor, y la producción también, hay una expectativa de mayor producción. Las que son con raigras están un poco más estables en el tiempo. Pero bueno, nuevamente hablamos de que estamos sacando menos de 2.000 kilos, pero podemos llegar a sacar valores bastante más altos. Acá tenemos separado lo que es raigras y trébol alejandrino para compararlos. Allá a la izquierda ven un poco la posibilidad de producción que tiene sobre rastrojos de arroz. El sorgo no es tan mala palabra como antecesor, y capaz que los que están sobre soja son los más castigados, ¿no? En definitiva, esos rastrojos de soja que son demasiado poca cobertura de suelo, hacen que sea una erraticidad muy importante entre años, cosa que no ocurre tanto en el raigras, a través de lo que es la producción y su utilización. Y acá pasa lo que pasó en el año 2016, 2017, un año bueno, un año malo. 2016, 400 milímetros a la siembra, y bueno, eso repercutió que fue de las peores productividades que tuvimos, contrastado con lo que fue el año 2017, que fueron las temperaturas del otoño más altas, y tuvimos el abril de mayor temperatura en la estación registrada de Paso de la Laguna. Y eso, de los datos que yo estaba mostrando, no me da el tiempo para verlo todo, pero hizo la diferencia entre los menos de 2.000 kilos versus más de 4.000 en algunos de los rastrojos que teníamos ahí, ¿no? Esto es una situación de lo que pasa en la zona de Lomada, donde tenemos otro potencial de producción, pero sin duda hay una oportunidad importante también de lo que es la producción de los cultivos de servicio, ¿no? Con valores que van bastante más arriba, y abren parte de lo que creo que tiene que ser la discusión, el uso bajo pastoreo o no de este tipo de cultivos. Algunos números de lo que representan los cultivos de servicio, ¿no? Esto es
la cantidad, acá en la última columna tenemos la cantidad de nitrógeno que saldría del cultivo de servicio y que se llevaría el grano de soja. O sea, entre el 50-60% del nitrógeno que se va en el grano de soja podría ser provisto por alguno de estos cultivos de servicio del forraje que quemamos y dejamos de rastrojo, ¿no? Esos son datos de palo a pique. Un último comentario respecto a las praderas más permanentes, ¿no? Hoy se empezó a discutir por parte de Pablo el tema de la festuca al voleo. Paso de la Laguna, 5 años llevamos de siembras al voleo, de festuca. Esa es una imagen de eso. Ahí están los cultivos de servicio, las mezclas de trigo blanco lotus. Y acá están los resultados de lo que son las praderas permanentes. Y los niveles de productividad. Pasturas de primer año, las en verde son las praderas largas, o sea, la mezcla de festuca, lotus y blanco. Y las otras praderas cortas son en base a Lotus Rigel y Festulolion Merlin, Lotus tenue hemos probado con Festulolion, algunas de trébol rojo con Ryegrass y vesiculoso con Camaro también se ha hecho. Ustedes ven los niveles de productividad que son los primeros años, con algunas oportunidades de mejora. Evidentemente el primer año, dependiendo de la fecha de siembra, eso está muy condicionado por ahí. Los niveles de productividad que se incrementan hacia los segundos años y el potencial un poco de estas praderas permanentes que hablamos con festuca, que se mantienen bastante en el tiempo a un tercer año. Acá está reducido el cuarto año porque se quema en julio y esto es producto de que ese rastrojo le cuesta descomponerse y el equipo de cultivos ha empezado a adelantar un poco la fecha de quema para que se descompongan bien esos rastrojos. Y son praderas que terminan con relativamente poca leguminosa en función de que va dominando la festuca fundamentalmente en ese marco. Simplemente para comparar, palo a pique, praderas de festuca de 6-7 años, estamos en productividades de 11, 12, casi 13 toneladas, con picos hasta de 17 toneladas algún año, ¿no? En un sistema fertilizado con nitrógeno de manera importante, unos 400 kilos de urea al año. Productividad de carne de este sistema, 500 kilos de peso vivo, 400 kilos de peso vivo, cargas de 900 kilos, promedio anual de dotación en kilos de peso vivo por hectárea. Las reflexiones para ir cerrando de este bloque. ¿Por dónde tendríamos que intervenir? Yo creo que hay todo un tema en función de lo que planteó Nacho y Pablo, de lo que es la productividad, es decir, ya lo mencionamos, dónde intervenir, potenciando áreas que dejan el cultivo, aumentar la base de las praderas permanentes en base a esto, la discusión de los cambios de la estrategia de fertilización, porque como les decía, todos los cultivos de cobertura los hacemos sin fertilizante, bueno, ¿qué hace mejorar esa productividad? Si permite usar animales o no, todo el bloque de reducir la variabilidad productiva del sistema a través de incorporar la C4, usar el nitrógeno. ¿Qué pasa con el riego? Es decir, ¿va a bajar el arroz? ¿Va a quedar agua libre o no? Mejorar la eficiencia de los sistemas en cuanto al uso de las áreas fuera de la rotación. Y como dijeron ellos, yo creo que hay toda una discusión que tenemos que dar en la tarde que está asociada a esto, a los acuerdos que debemos armar para el uso de los cultivos de servicio, pensando en el manejo de los nutrientes del sistema o las relaciones de creadores o invernadores. Gracias. Muy bien.